Bien, buenos días, señores estudiantes. Vamos a empezar con la semana 16. El módulo es producción de cultivos perennes y viveros. El tema es qué debemos utilizar para proteger un vivero. Les saluda el ingeniero Muruzumbay. Le damos la bienvenida y vamos a empezar con el tema. Bien. Un invernadero o vivero, también llamado, es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la horticultura, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida, de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas en la jardinería antigua española. A estos invernaderos se llamaba estufa fría, ¿sí? Bien, entonces vamos a analizar el tema de la clase de hoy, cuáles son los materiales, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué debemos utilizar para los invernaderos? Bueno, uno de los materiales que se debe utilizar es, está aquí, ¿no es cierto?, que un lugar cerrado con material de cubierta translúcida de vidrio o de plástico. De vidrio sale un poquito, o sale bien oneroso la instalación de un vivero, porque usted sabe, el vidrio es muy costoso, pero no así el plástico. Y a pesar de utilizar plástico, también debemos saber utilizar qué plástico, qué color de plástico es, y depende la proyección que usted se va a dar con este vivero o invernadero, ¿no es cierto? Si es un invernadero o vivero temporal para suplir su necesidad interna, usted debe hacer un invernadero temporal utilizando productos reciclables, y también la estructura también puede ser reciclable, ¿no es cierto? Porque ya después de que salga este trabajo, este proyecto de este invernadero, después de un 5, 6, 7 meses, 8 meses, un año, ya no lo va a utilizar, ¿no? Entonces, la estructura tiene que ser económica y reutilizable o ecológica. No así, si se va a proyectar para un negocio muy grande, para 10, 15 años, ya debe utilizar un plástico de la misma manera, ¿no es cierto? Un plástico blanco, translúcido, pero que ese plástico te dure más de 5 o 6 años. ¿Se imaginan utilizar un plástico barato que al año tenga que estar cambiando y tenga esta magnitud de estructura? ¿No es cierto? Va a ser bastante oneroso también contratar personal para que esté removiendo o reutilizar el plástico, ¿no es cierto?, de estructura. Entonces, lo que vamos a elegir es un plástico que dure, un plástico de polietileno blanco. ¿Por qué blanco? Porque ustedes saben que la luz solar, cuando cae el sol, emite ondas cortas, pero cuando se refleja emite ondas largas. Y entre que cae y rebota los rayos del sol, ¿no es cierto? Cuando utilizamos un tipo de plástico de estos blancos, a lo que ingresan todos los colores, ¿no es cierto? Pero cuando ya rebotan o reflejan, atrapa el color blanco. Y el color blanco es el que da o genera calor interno dentro del invernadero. Y ese calor es el que va a permanecer y va a dar un ambiente agradable, especialmente en la temperatura en la parte interna del invernadero, para que las plantitas se beneficien, ¿no es cierto? Sí, en su desarrollo, más que todo por el microclima que se va a formar, un microclima agradable en cuanto a temperatura, ¿sí? Y otro de los factores fundamentales del beneficio de utilizar un invernadero o vivero es que no va a ser un poco difícil que entren las plagas, ¿no es cierto? Especialmente plagas e insectos, no así los otros problemas a nivel microscópico, ¿no es cierto? Las algas, los hongos, ¿sí? Bueno, pero ese no es nuestro tema de hoy. Seguimos. Actualmente se desarrolla una práctica para el cultivo de hortalizas, tanto de hoja verde como la selga, ¿no es cierto? Apio, espinaca, lechuga, perejil, como las brassicas,
como el brócoli, coliflor, nabo, rábano. De esta manera, al protegerlos de ciertas variaciones del clima, permite una mejor cosecha. En estos casos se incluyen sistemas de control automático de humedad, temperatura, para proporcionar un sistema automático de riegos y ventilación. ¿Dónde se va a instalar esos sistemas automáticos de control de humedad? Ya vamos a decir, ¿no es cierto? Porque dentro del invernadero o dentro del vivero, cuando caen los rayos del sol, ya les dije, ¿no es cierto? Dentro de la parte interna la temperatura va a aumentar. Pero si la temperatura aumenta considerablemente, vamos a saltarnos de lámina solo para que ustedes vean, ¿sí? En la parte superior se realiza la construcción de tipos de ventanillas, ¿no es cierto? Sí, miren, en la parte superior, cuando hay demasiada temperatura elevada, simplemente se abren estas ventanillas, ¿sí? Para que el aire caliente en exceso salga. Para eso se utilizan este tipo de ventilación, ¿sí? No necesita encender ningún tipo de extractor de aire, simplemente usted lo abre y la temperatura en exceso sale por ahí, ¿no es cierto? Sí, bien, a eso se refiere lo de acá, ¿no es cierto? Sí, un control de humedad y temperatura. Seguimos. Aprovecha, dice aquí, el vivero, o estamos hablando del invernadero también. Aprovecha el efecto producido por la radiación solar que al atravesar el vidrio o material translúcido calienta los objetos que hay dentro. Estos a su vez emiten radiación infrarroja que con una longitud de onda mayor que la solar, por lo cual pueden atravesar los vidrios a su regreso quedando atrapados y produciendo el calentamiento. Eso es lo que yo les dije anteriormente, ¿no es cierto? Sí, los rayos del sol entran y cuando ya sale, no permite la salida de cierto número de color, ¿no es cierto?, de la luz solar. En este caso les explico. Aquí vemos un plástico de color verde, ¿sí? Y el plástico de color verde permite la entrada de la mayoría de los colores de la luz solar. Entra en onda corta, pero cuando el rebote del rayo del sol, ¿no es cierto?, a lo que rebota, ya no permite la salida del rayo color verde. Y ese rayo de color verde es el que estimula o calienta la parte interna del vivero, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces para eso son estos colores. No así, ustedes se han de preguntar, dice, y plásticos de color negro. Los plásticos de color negro no son recomendables. ¿Por qué? Porque el plástico de color negro no permite la entrada, ¿sí?, de ningún tipo de rayo. Al contrario, los refleja todos y no va a haber ningún tipo de estimulación en cuanto a temperatura en la parte interna del vivero, ¿no es cierto? Sí, por eso no es recomendable utilizar ese tipo de material, ¿no es cierto? Sí, bien, especialmente el color negro. Las emisiones del Sol hacia la Tierra son de onda corta, mientras que la Tierra al exterior son de onda larga. La radiación visible puede traspasar el vidrio, mientras que la parte de los infrarrojos no lo puede hacer. Eso es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Aquí, cuando el plástico es verde, entran todos los colores, entran en onda corta, pero cuando rebotan o se reflejan, ya salen en onda larga, pero de acuerdo al color del plástico, no permite la salida de, por decir, si es un plástico verde, no va a permitir la salida del rayo o de la luz de color verde. ¿Sí? Bien, entonces para eso utilizan estos colores. Seguimos. El cristal o plástico usado en los invernaderos trabaja como medio selectivo de la transmisión para diversas frecuencias espectrales y su efecto es atrapar la energía dentro del invernadero que calienta el ambiente interior. También sirve para evitar la pérdida de calor por convección. Esto puede ser demostrado abriendo una ventana pequeña cerca de la azotea de un invernadero. La temperatura cae considerablemente
Este principio es la base del sistema del enfriamiento automático y de autoventilación. ¿Sí? Lo que yo le dije anteriormente, los rayos, cuando se atrapan los rayos solares y hay exceso de temperatura, usted puede diseñar o construir una ventanilla, ¿no es cierto?, para controlar el exceso de temperatura. Y al controlar el exceso de temperatura, usted puede controlar el microclima, ¿no es cierto? Pero dentro de un invernadero no se puede permitir la presencia de temperaturas elevadas porque va a marchitar todas las pandillas que están dentro del invernadero, ¿no es cierto? Sí, bien. Esa es la parte más medular de este tema, ¿no es cierto? Sí, que se puede utilizar para proteger los invernaderos o los viveros. Dos materiales, los de vidrio y los de plástico. Y el color depende el uso que le vayas a dar, ¿no es cierto? Sí, si es un invernadero temporal, puedes utilizar un plástico barato, pero si ya vas a hacer una estructura que te vaya a durar algunos años, varios años, ya el plástico tiene que ser de buena calidad, ¿no es cierto? Que te dure más de 5 o 6 años, para que cada año no tenga que estar dándole mantenimiento o cambiar el plástico en el techo, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces esa es la parte medular de este tema, ¿no es cierto? Sí, bien, los dos materiales. O también usted lo puede hacer si es a nivel de casa. Usted puede hacer una estructura así con menos materiales, menos caros, ¿no es cierto? Sí, con cañas, con palos, ya utilizados mismo de la zona. Y si no tiene plástico, también usted puede utilizar hojas de bijao, ¿no es cierto? Sí, que también le van a controlar la temperatura, pero ya en la hoja de bijao tiene que ser de otra manera, taparle a los costados, ¿no es cierto? Si no va a utilizar hojas de bijao para taparle a los lados de las paredes, ¿no es cierto? Ya, bueno, ese es otro sistema para controlar la temperatura, pero también si usted tiene el alcance o tiene cómo utilizar la hoja de bijao, ¿sí? O la toquilla, también la puede utilizar, pero no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque ese tipo de estructura no permite el paso de la temperatura. Ese material es al contrario del material de invernadero, ¿no es cierto?, que se utiliza. La paja toquilla o la hoja de bijao es para que no permita la entrada de ningún rayo solar, ¿sí? Y internamente va a tener una temperatura bien baja. Y ese no es la función de un invernadero, ¿no es cierto? Sí, entonces, que quede muy claro, que quede muy entendido, ¿sí? Bien, bueno, seguimos, continuamos. Una vez que hemos analizado todos estos temas de la protección que vamos a utilizar para proteger nuestro invernadero, la tarea para ustedes es para el fin de semana, ¿no es cierto? Va a ser mediante un organizador gráfico un resumen de las partes más relevantes del tema, ¿sí? Lo analizan en las diapositivas que ya les voy a enviar y conmigo ha sido un gusto tenerlos, chicos, de esta semana, ¿no es cierto? Sí, nos estamos viendo, comunicando por este mismo medio. La próxima clase, tengan ustedes muy buenos días de mi parte, se me cuidan.